Mi esposa me pidió espacio y esa misma semana la sexta con otro hombre como si nuestro matrimonio nunca hubiera importado. La primera vez que mi esposa me pidió espacio no sonó como una ruptura, ni siquiera como una pelea grave, sonó más como una de esas conversaciones incómodas donde alguien intenta suavizar algo que lleva tiempo pensando. Habíamos tenido problemas antes, claro, como cualquier matrimonio, discusiones por tiempo, trabajo, rutina, cosas que poco a poco se acumulan hasta convertir conversaciones simples en discusiones agotadoras. Pero honestamente nunca pensé que estábamos al borde de algo tan serio. O al menos eso creía yo. Esa noche ella estaba extrañamente tranquila, demasiado tranquila para el tipo de conversación que estaba teniendo. Me dijo que últimamente se sentía confundida, agotada emocionalmente, que necesitaba tiempo para pensar y respirar un poco lejos de toda la presión de la relación. Y lo peor es que no lo dijo desde el enojo, lo dijo casi como alguien que ya tomó una decisión internamente y solo está buscando la forma menos dolorosa de explicarla. Intenté entenderla. De verdad lo intenté. Porque cuando llevas años con alguien, una parte de ti quiere creer que estas cosas se pueden arreglar si das suficiente espacio, suficiente paciencia, suficiente comprensión. Le pregunté directamente si estaba hablando de separarnos y respondió rápido que no quería divorciarse ni terminar las cosas, que solo necesitaba espacio. Esa palabra empezó a repetirse demasiado en la conversación. Espacio para pensar. Espacio para sentirse ella misma otra vez. Espacio para aclarar lo que sentía. Y aunque algo dentro de mí no terminaba de confiar completamente en cómo estaba manejando todo, terminé aceptándolo porque honestamente no sabía qué más hacer sin convertirlo en una pelea peor. Durante los días siguientes la casa se sintió extraña, como si ya no viviéramos la misma relación aunque técnicamente siguiéramos casados. Ella empezó a salir más, a pasar más tiempo fuera, a responder mensajes mirando el teléfono de una forma distinta, más cuidadosa. Y sí, noté todo eso, pero cada vez que intentaba preguntarle algo terminaba sintiéndome culpable, como si estuviera invadiendo el espacio que ella pidió. Así que hice algo que ahora me parece absurdo, intenté ser el esposo comprensivo. Le di libertad, tiempo, silencio cuando lo quería. Mientras tanto yo me quedaba en casa intentando entender cómo una relación puede sentirse tan distante tan rápido sin una explosión clara en medio. Lo peor era la incertidumbre. Porque cuando alguien te dice necesito espacio, tu cabeza empieza a llenar sola todos los vacíos. Y aún así, incluso con todas esas dudas, jamás pensé que apenas unos días después iba a verla haciendo algo que terminaría destruyendo completamente el significado de esa palabra para mí. Los primeros días después de esa conversación fueron una mezcla rara entre rutina y distancia, seguíamos viviendo bajo el mismo techo, seguíamos hablando de cosas básicas, compras, cuentas, horarios, pero emocionalmente era como vivir con alguien que ya estaba medio afuera de la relación. Ella parecía más ligera desde que pidió espacio, y honestamente eso fue una de las primeras cosas que empezó a dolerme de verdad, porque mientras yo estaba confundido intentando salvar algo, ella parecía sentirse liberada. Empezó a arreglarse más para salir, a pasar más tiempo pegada al teléfono, incluso sonreía viendo mensajes que claramente no quería responder frente a mí. Y sí, veía todo eso, no soy idiota, pero cada vez que algo me incomodaba terminaba repitiéndome la misma idea, que tal vez estaba exagerando, que si realmente quería que esto funcionara tenía que respetar el proceso que ella decía necesitar. El problema es que mientras más intentaba respetar su espacio, más sentía que yo ya no formaba parte de su vida. Todo explotó un jueves por la noche. Un amigo me llamó para invitarme a salir un rato porque llevaba días encerrado en la casa y honestamente necesitaba despejarme. Terminamos en un restaurante-bar bastante tranquilo del otro lado de la ciudad, un lugar donde jamás esperé encontrarme con alguien conocido. Y aún así pasó. La vi apenas entré. Estaba sentada al fondo, riéndose con un tipo que claramente no era un compañero de trabajo ni un amigo cualquiera. La forma en que lo miraba, la cercanía, la comodidad entre los dos, no era algo improvisado ni casual. Sentí literalmente cómo se me vació el cuerpo en ese instante. Lo peor fue que ella todavía llevaba el anillo. Mi primer impulso fue acercarme inmediatamente, pero me quedé congelado unos segundos intentando procesar lo absurdo de toda la situación. Apenas hacía unos días me estaba diciendo que necesitaba espacio para pensar nuestra relación, y ahí estaba, sentada frente a otro hombre como si ya hubiera salido emocionalmente del matrimonio mucho antes de decírmelo a mí. Eventualmente sí me acerqué. Honestamente ni recuerdo exactamente qué expresión tenía en la cara, solo recuerdo cómo cambió la de ella cuando me vio. Se puso completamente pálida por un segundo. El tipo me miró confundido, claramente sin saber quién era yo realmente. Y el silencio incómodo que se formó en esa mesa fue una de las peores cosas que he vivido. Lo primero que salió de mi boca fue preguntarle si para esto necesitaba espacio. Y lo peor vino después, porque en lugar de mostrarse culpable o siquiera avergonzada, inmediatamente empezó a defenderse.
Y en ese momento entendí que esa conversación iba a destruir mucho más que mi confianza. Me quedé parado frente a esa mesa unos segundos que se sintieron eternos. Ella seguía mirándome completamente tensa mientras el tipo alternaba la mirada entre los dos intentando entender qué estaba pasando realmente. Y honestamente creo que eso fue una de las partes más humillantes de todo, darme cuenta de que probablemente ese hombre ni siquiera sabía que yo seguía siendo el esposo. Porque si algo entendí viendo la cara de mi esposa en ese momento, es que claramente no esperaba que las dos partes de su vida chocaran tan rápido. Le pregunté otra vez si para esto necesitaba espacio, pero esta vez más tranquilo, no porque estuviera calmado, sino porque cuando alguien recibe un golpe emocional así, llega un punto donde el cuerpo entra en una especie de frío raro. Ella inmediatamente empezó a decir que no era lo que parecía, la frase más cliché posible para una situación que literalmente se veía exactamente como parecía. Intentó explicarme que solo estaban hablando, que necesitaba distraerse, despejar la cabeza, sentirse escuchada, y mientras hablaba yo solo podía pensar en lo absurdo de todo. Porque hacía apenas unos días me había pedido paciencia, comprensión y tiempo para trabajar en nosotros. El tipo finalmente preguntó quién era yo, y ahí todo se volvió todavía más incómodo. Mi esposa dudó antes de responder. Dudó. Y ese pequeño segundo me destruyó más que cualquier otra cosa esa noche. Porque no fue solo la incomodidad del momento, fue entender que probablemente ya llevaba días o semanas construyendo una versión distinta de nuestra situación con otras personas. Finalmente dijo que yo era su esposo, aunque la forma en que lo dijo sonó más como un problema que como una realidad importante. El tipo se quedó completamente incómodo después de eso, claramente sorprendido. Me pidió disculpas inmediatamente y dijo que no sabía nada, y honestamente le creí. Toda la rabia que sentía en ese momento ni siquiera estaba dirigida hacia él. Estaba dirigida hacia ella. Porque mientras yo estaba en la casa intentando respetar su espacio y salvar el matrimonio, ella ya estaba emocionalmente en otro lado. Mi esposa empezó a insistir en que no estaba haciendo nada malo porque no habíamos terminado claramente las cosas, y ahí fue donde sentí una mezcla brutal entre enojo y decepción. Porque entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba intentando mover la línea moral lo suficiente para que técnicamente no pareciera infidelidad. Como si el problema fuera una cuestión de términos y no de respeto. Le pregunté directamente algo que hizo que se quedara callada por primera vez en toda la conversación. Le pregunté si realmente creía que cualquier persona casada vería normal salir con otro hombre apenas días después de pedir espacio. Y el silencio que vino después fue mucho más honesto que todas las explicaciones que intentó darme antes. Porque en el fondo sabía perfectamente cómo se veía todo eso. Pero lo peor no fue verla ahí. Lo peor fue darme cuenta de que probablemente llevaba mucho más tiempo desconectándose del matrimonio del que yo jamás imaginé. Después de esa noche manejé sin rumbo casi una hora antes de volver a la casa. Honestamente no quería entrar. No quería verla, no quería escuchar otra explicación absurda sobre cómo técnicamente no había hecho nada malo. Pero eventualmente regresé porque, nos gustara o no, seguíamos viviendo juntos y seguíamos casados. Cuando entré, ella ya estaba ahí esperándome en la sala. Se notaba nerviosa, pero no de la forma que uno espera cuando alguien siente culpa real, estaba nerviosa porque la situación se salió de control antes de tiempo. Intentó empezar la conversación calmada, diciendo que necesitábamos hablar como adultos y aclarar las cosas, pero apenas escuché esa frase sentí algo romperse dentro de mí. Porque eso era exactamente lo que yo llevaba intentando hacer desde el momento en que pidió espacio, hablar, entender, arreglar las cosas. Y mientras yo estaba intentando salvar el matrimonio, ella ya estaba construyendo conexiones emocionales con alguien más. Le pregunté directamente desde cuándo conocía a ese tipo. Al inicio intentó responder de forma vaga, diciendo que apenas estaban hablando, que no era serio, que solo coincidieron unas veces. Pero mientras más preguntas hacía, más inconsistencias encontraba en lo que decía. Y fue ahí donde entendí algo que me golpeó todavía más fuerte, esto no empezó después de pedir espacio. Probablemente empezó mucho antes. Tal vez no físicamente, tal vez no oficialmente, pero emocionalmente sí. Porque nadie desarrolla esa comodidad, esa confianza y esa cercanía con alguien nuevo en cuestión de días. Cuando le dije eso, inmediatamente se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba buscando convertirla en la mala de la historia, que llevaba meses sintiéndose sola dentro del matrimonio, que conmigo ya no podía hablar como antes. Y ahí estaba otra vez. La justificación. Esa forma de convertir decisiones personales en consecuencias inevitables de algo que supuestamente hice mal. Me dijo algo que honestamente todavía me cuesta sacar de la cabeza. Dijo que el espacio que pidió era precisamente porque ya estaba sintiendo cosas que no entendía y necesitaba aclararse antes de cruzar una línea. Pero para mí la línea ya estaba cruzada hacía rato.
Porque la infidelidad no empieza cuando alguien besa a otra persona. Empieza cuando emocionalmente sacas a tu pareja de un lugar que otra persona ya está ocupando. Y mientras más hablábamos, más claro veía algo horrible: ella realmente había logrado convencerse de que lo que hizo era razonable. No porque creyera que estaba bien, sino porque necesitaba sentirse menos culpable. La conversación siguió empeorando durante horas. En un punto incluso me dijo que técnicamente no me había engañado porque no habíamos definido reglas claras durante el espacio. Y escuchar eso después de años de matrimonio fue probablemente una de las cosas más frías que he escuchado en mi vida. Porque entendí que mientras yo veía el matrimonio como algo que seguía existiendo incluso en los momentos difíciles, ella ya lo estaba viendo como una zona gris llena de excepciones. Y en ese instante empecé a preguntarme algo que jamás pensé considerar seriamente antes: si realmente seguía casado con la misma persona que creía conocer. La discusión siguió durante días, no de forma constante, pero sí en pequeñas explosiones incómodas cada vez que intentábamos actuar como una pareja normal. Y mientras más hablábamos, peor se sentía todo, porque ya no era solo el hecho de verla con otro hombre, era darme cuenta de cómo justificaba cada cosa para no sentirse responsable de lo que estaba pasando. Cada conversación terminaba girando alrededor de lo mismo. Ella insistiendo en que necesitaba sentirse escuchada, comprendida, valorada. Yo intentando explicarle que nada de eso cambia la falta de respeto que sentí al verla salir con alguien más apenas días después de pedirme espacio. Pero era como hablar idiomas distintos. En su cabeza, lo que hizo era consecuencia de una crisis matrimonial. En la mía, era exactamente lo que terminó destruyendo cualquier posibilidad de arreglarla. Una noche finalmente le pregunté algo que llevaba días guardándome. Le pregunté si realmente pensaba volver conmigo después de todo eso o si simplemente estaba intentando mantenerme emocionalmente cerca mientras descubría qué quería hacer con el otro tipo. Y por primera vez desde que empezó todo, no respondió rápido. Ese silencio me confirmó más cosas que cualquier explicación anterior. Porque cuando alguien realmente quiere salvar una relación, incluso en medio de una crisis, hay ciertas preguntas que se responden sin dudar. Ella finalmente dijo que no sabía qué sentía exactamente, que estaba confundida, que necesitaba tiempo para entenderse a sí misma. Y honestamente creo que esa fue la frase que terminó matando algo dentro de mí. Porque mientras ella hablaba de confusión emocional, yo llevaba días viviendo una humillación emocional clarísima. Le dije algo que la hizo quedarse completamente callada. Le dije que pedir espacio para pensar mientras desarrollas algo con otra persona no es trabajar en el matrimonio, es empezar a salir emocionalmente de él mientras dejas la puerta medio abierta por si acaso. La expresión que puso después de escuchar eso me confirmó que una parte de ella sabía perfectamente que yo tenía razón. Pero aún así siguió intentando defender la idea de que no hubo infidelidad real. Y ahí entendí algo importante. Muchas personas creen que mientras no exista algo físico confirmado todavía tienen derecho a actuar como si no hubieran traicionado nada. Pero el problema es que la confianza no funciona con tecnicismos. El respeto tampoco. Y mientras más la escuchaba intentar convertir todo en un problema de definiciones, más claro veía algo doloroso: ella llevaba mucho tiempo desconectándose del matrimonio mientras yo todavía estaba intentando sostenerlo solo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que nos casamos. Y aunque parezca exagerado, recuerdo perfectamente el momento en que cerré la puerta porque sentí algo muy raro, no tristeza. Claridad. Una claridad horrible, fría, silenciosa. Como cuando finalmente aceptas algo que llevabas demasiado tiempo negándote a ver. Los días después de eso fueron extrañamente tranquilos, y honestamente creo que esa fue la parte más triste de todo. Porque cuando una relación todavía tiene fuerza, incluso las peleas se sienten vivas. Pero entre nosotros ya no quedaba eso. Solo cansancio. Seguíamos cruzándonos en la casa, hablando lo necesario, pero emocionalmente ya parecía que vivíamos vidas separadas. Ella seguía intentando sostener la idea de que lo que hizo no era realmente una traición, y yo ya ni siquiera tenía energía para seguir discutiendo definiciones. Porque en el fondo entendí algo muy simple: cuando tienes que empezar a debatir técnicamente si algo cuenta como infidelidad o no, probablemente la relación ya está destruida igual. Un par de semanas después me enteré de algo que terminó de cerrar todo para mí. No porque fuera una gran revelación, sino porque confirmó exactamente lo que llevaba sintiendo desde aquella noche en el restaurante. El tipo con el que la vi no apareció después de pedir espacio. Ya llevaban hablando desde antes. Tal vez no oficialmente como pareja, tal vez no físicamente al inicio, pero emocionalmente sí existía algo desde mucho antes de esa conversación conmigo. Y honestamente ya ni siquiera sentí rabia al descubrirlo. Solo esa sensación amarga de darte cuenta de que alguien llevaba tiempo saliendo emocionalmente de tu vida mientras tú todavía estabas intentando entender cómo salvar la relación.
Cuando finalmente la confronté con eso, ni siquiera intentó negarlo completamente. Dijo que no planeó que las cosas pasaran así, que al inicio solo hablaban, que se sintió comprendida de una forma que hacía tiempo no sentía conmigo. Y sí, escuchar eso dolió. Mucho. Pero curiosamente también me dio algo que no había tenido desde que empezó todo esto, una verdad clara. Porque por fin dejó de esconderse detrás de frases como solo necesitaba espacio o no era infidelidad. Finalmente admitió lo que realmente pasó, ya estaba emocionalmente involucrándose con otra persona mientras seguía casada conmigo. Esa noche tuvimos probablemente la conversación más honesta de todo el matrimonio. Sin gritos. Sin intentos de justificar demasiado las cosas. Solo dos personas sentadas entendiendo que algo ya se había roto mucho antes de aquella cena. Le dije algo que todavía recuerdo perfectamente, que el problema nunca fue únicamente el otro hombre, el problema fue que me pidió paciencia y comprensión mientras ya estaba entregándole emocionalmente partes de ella a alguien más. Y creo que esa fue la primera vez en semanas que realmente entendió por qué todo esto me destruyó tanto. Nos separamos oficialmente unos meses después. No hubo una explosión final ni una gran traición descubierta al último momento. Lo más duro fue algo mucho más silencioso, aceptar que mientras yo seguía luchando por el matrimonio, ella ya llevaba tiempo despidiéndose emocionalmente de él. Y lo más importante que aprendí después de todo esto fue algo que jamás voy a olvidar: cuando alguien pide espacio, pero inmediatamente empieza a construir algo con otra persona, el problema nunca fue la necesidad de pensar, el problema es que ya había tomado una decisión mucho antes de decirla en voz alta.